Tenemos al técnico del Guadalajara, mejor conocido como el señor Matías Almeida. Y pues yo traté de hacerlo lo más parecido, así que ustedes me dirán en los comentarios si realmente este joven se parece a Matías Almeida o simplemente es la copia barata de este señor. Presupuesto de $31 millones. O sea, vamos a poder hacer cosas grandiosas con este presupuesto, no lo sé, porque el reto es ser campeón en una sola temporada. Si no lo logramos, estamos despedidos. Y si lo logramos, pues literal, pues estamos en un pinche pedestal. Pues bueno, vamos a empezar con esta pretemporada. Vamos a escoger algunos de estos rivales, algún torneo que se nos acomode. Y la verdad, estoy completamente seguro que ahorita no puedo irme por lo económico, sino por lo futbolístico, ya que pues, no tenemos necesidad de estar pidiendo dinero. Así que vamos a jugar con el equipo del Trofeo de Campeones. La presentación del señor Almeida en el Guadalajara. Creo que es una de las cosas que ya tenían, o que muchos de los del Guadalajara piensan en las noches, que este hombre va a regresar a las filas del Guadalajara. Si me da un poco de curiosidad es las fuerzas básicas, porque no sé si me van a traer puros mexicanos o aquí ya es donde va a empezar a valer madre. Bueno, aquí se mira bastante bien porque los reclutadores aquí están trayendo puros mexicanos, pero si me voy aquí a la parte de las fuerzas básicas, aquí es donde digo, güey, ¿qué hace un uruguayo aquí? Bueno, tiene un potencial, no tiene 82 de potencial. Tenemos aquí a un australiano, a un holandés, a un portugués. Bueno, aquí tenemos a un italiano, pensé que era un mexicano, pero es un italiano. Y tenemos aquí a un español que no sé qué hace aquí porque tiene un potencial de 68. O sea, de entrada aquí en las fuerzas básicas tenemos puro extranjero. Y la ideología de Guadalajara pues realmente pues no va por ahí. Así que, ay güey, para empezar a una nueva época o un nuevo proceso tenemos que mandar al reclutador a traer jugadores promesas. Vamos a que vaya pues obviamente aquí a México, pues no podemos mandarlo a otro lado. Por 9 meses, tráeme la posición que tú quieras, pero que sean jugadores promesas. Suscríbete, papi. Aquí sí le vamos a poder echar mano a varios jugadores, porque de entrada tenemos aquí al Chofis López, Peña y Vázquez, pues ya prácticamente fuera de la institución, así que vamos a echarle mano. Y por otro lado, yo quiero correr a Oribe Peralta, que la verdad ya va a la baja. Si podemos regresarlo a Santos, mucho mejor. No puede ser. Dijimos que íbamos a hacer hasta lo imposible y dice, este jugador se acaba de unir al club y no se cambiará otra vez. Vamos a empezar el primer fichaje de Almeida. Espero no cagarla, espero no liarla con este fichaje. Es bastante grande ya, pero es un portero que vino a darle muchas alegrías a la institución. Y Almeida, ¿no está tu corbata, güey? Tenemos a Cota de regreso, tiene 32 años ya, vas a hacer eso. Ya aceptó, después de que me sacó un chorro de dinero, le aumenté $10,000. A ver si así rindes en el pinche campo, güey. Y antes de empezar a fichar, quiero ver qué expectativas tienen para mí en la institución. Bueno, no para mí, para Almeida. Fuerzas básicas, firmar al menos 3 jugadores menores de 20 años de edad. Pero ¿cómo voy a fichar si no tenemos mexicanos, güey? Me traes puro extranjero. Exposición de la marca, contrata a 2 jugadores de Norteamérica. ¿Cómo pretendes, güey? O sea, pareciera que no es un Guadalajara, güey. ¿Dónde está la ideología de no contratar jugadores extranjeros? Financiero, se vende 2 jugadores y contrata 3 jugadores importantes como reemplazo. Pues ya estamos en ese proceso. Éxito nacional, semifinales, puras semifinales. Y a largo plazo llegar a la final. O sea, no nos piden la gran cosa que bien pudiera lograr. Luis Montes, güey. Ah, su puta madre, güey. 12 millones por pinche Luis Montes. O sea, sí son Chivas Galácticas, pero no vamos a contratar puro veterano. Y el Chicharito, pues no creo que quiera venir, pues dado que pues acaba de llegar al Galaxy, así que pues ya pudiéramos darnos una idea de qué contratar. Y vámonos con el último fichaje de este episodio, donde Almeida sabe perfectamente que tiene que darle un giro a este club, donde es importante empezar desde el principio a estructurarlo. Y qué mejor que un chamaco como el señor Márquez para empezar a agarrar esa confianza en el medio campo. Acabas de llegar y necesitas demostrar que realmente te mereces esas primas y esos bonos que tanto me estás pidiendo. Así que perfecto, acabamos de firmar a Márquez para la institución. Yo sé que llega de un equipo rival, pero eso no importa. Ya desde estos momentos vamos a estructurar el equipo. Aquí tenemos la llegada del señor Márquez con la playera número 8. Ahora lo que yo quiero esperar
es que se vayan los muchachos que no quiero en la institución para que recaiga más dinero para nosotros y más fichajes para mí. Está mejor. Ay, soy feliz de que hayas decidido venderme, güey. Qué descaro, güey. Sí, güey. Estoy feliz, o sea, mirá la cara del pinche... La Chofi López tiene cara hasta de borracho, güey. Pero sí, bro, ¿estás contento? Pues yo más, güey. El entrenador me sorprendió. Esto sí me dolió, lo de José Rodríguez, Toño Rodríguez, porque no era algo planeado, pero ya contratamos un portero. Así que eso, lamentable para mí, pero pues así debe de ser, así son las cosas. Y vean la llegada del equipo al estadio, güey. Vean a Almeida, güey. No trae corbata, güey. Se le ve muy pinche, poco profesional, pero ahí está el compromiso del señor. Entre el Manolo, así que vamos a ver. Macías, güey. Qué golazo de Macías, güey. Primer gol de la pinche temporada. Suscríbete, papi. Suscríbete porque esto apenas está empezando. Vamos, Alexis Vega con el balón. Alexis Vega se lo va a llevar a todos. Alexis Vega. Pinche golazo de Alexis Vega. ¿Y qué se esperan para suscribirse si esto se mira que se viene bastante bien y el reto se puede cumplir? Esa una vez la voy a tratar de hacer para que pues todos estemos de acuerdo. Ven a JJ Macías, con permiso, Macías. Bueno, ya tengo lo asinaste, güey. No puede ser ángulo, güey. ¡Qué atajada de Cota acaba de hacer, güey! Este güey sí tiene manos, güey. Mazatlán. Y este modo carrera de Guadalajara lo subiremos a partir del día lunes o sábado. ¡Venga, güey! ¡Venga, otro gol más, güey! Guadalajara pinta que va a cumplir la promesa de ser entrenador nuevo y título nuevo obviamente en el primer año, güey. Venga, culo. Venga, tiro, güey. No, ya desconectemos esto, güey. Por favor. ¿Qué está pasando con el equipo de Tijuana? No está metiendo ni las manos, güey. En el directo de la noche a ver si quiere ver. ¡Cota, güey! Gracias, amigo TV Gamer, por la preferencia. Vean Almeida, güey. Vean al señor Almeida, güey. Porque las cosas con él pintan bastante bien. Pues ya más o menos nos dimos a la tarea de ver qué es lo que tiene Guadalajara y se ve que tiene cosas grandes, se ve que tiene cosas que pueden hacer la diferencia dentro de la liga. Y si nosotros podemos ponerle ese granito de arena y conseguir algún fichaje extra, pues se los dejo a su consideración. Porque tenemos un presupuesto de 21.8 millones de dólares. Ustedes me dirán qué podemos hacer con este presupuesto, porque podemos traer a jugadores. Obviamente no piensen en Carlos Vela, güey, porque pues cuesta 30 millones, pero pues igual un jugador con menos, pues igual pues nos puede servir, güey. Y que sea mexicano la entrada, papá. Porque pues esa es la filosofía de Almeida, que sean puros mexicanos y bueno, no tan solo de Almeida, sino de Guadalajara.